Explicar el ejercicio 15.124 del libro de Bill Johnson de dinámica, donde menciona que el brazo AB tiene una velocidad angular constante de 16 radianes sobre segundo en sentido contrario de las manecillas del reloj. En el instante que el θ vale 90 grados, determinar la aceleración del collarín en el punto D y el punto medio G de la barra entre el punto B y el punto D. En este caso tenemos aquí el diagrama y tenemos que θ es igual a 90 grados y tenemos una velocidad angular que es constante de 16 radianes. En este caso lo colocamos vectorialmente con el punto G. Si vemos que es una posición antihoraria, aquí tenemos el diagrama de la situación entre el punto A y el punto B, que en este caso son los 90 grados, y aquí tenemos la barra entre el punto B y el punto D. En este caso ya tenemos lo que son los puntos. Anexando los datos tenemos que el antihorario pues indica que la aceleración en el punto D. Inicialmente tenemos la aceleración en el punto D. Nos tenemos que guiar por los puntos donde se relaciona. Entonces tiene entre B y entre D. Entonces lo tenemos aquí, que sería el punto D. Sería la aceleración en el punto D es igual a la aceleración V más la velocidad angular más su vector, que lo representamos con K. Aquí es un producto cruz, que tenemos un vector de posición relativo entre el punto D sobre B menos la velocidad angular por el vector de posición relativo que ya tenemos anteriormente. En este caso vamos a verificar que vamos a plantearlo con una ecuación sencilla, que la aceleración en el punto B es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces tenemos que de manera antihoraria es 16 sería al cuadrado. En este caso el radio sería de 3 pulgadas. En este caso sería una aceleración de 768 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Debido a que estamos trabajando con vectores, pues a esto hay que darle una dirección. Entonces la aceleración en B se está moviendo hacia la izquierda. Podríamos creer que esta aceleración pues tiene una velocidad angular constante y tiene una coordenada en y tangencial, y como aquí no hay una velocidad variable, pues solo existe una aceleración normal y esta componente va de forma negativa, porque la componente de aceleración va en radial. Tenemos 768 negativo. Entonces tenemos otro punto resuelto para irlo planteando aquí en la ecuación, que sería 768 en J. Le sumamos la aceleración, la velocidad angular con su respectivo vector. Tenemos el producto cruz. En este caso tenemos un vector de posición que va desde B hacia D. Va desde el denominador hacia el numerador, porque el denominador nos determina un eje de rotación fijo. Entonces aclaramos que es de B hacia D. Entonces colocamos un pequeño triángulo donde colocamos la barra entre B y D, donde se forma un cierto ángulo. En este caso, si de aquí tenemos 6 unidades, de aquí de D a B sería 3. Entonces sería rápidamente que sería seno inverso entre cateto sobre hipotenusa. Entonces tenemos que el ángulo sería de 17.41 aproximadamente. Entonces ya tenemos para realizar el producto cruz. Entonces, como tenemos que son 10 pulgadas, entonces tenemos que el vector de posición son 10 unidades por el coseno de 17.41 más 10 seno de 17.41 en J. Entonces nos restaría poner la diferencia entre la velocidad angular entre el vector de posición relativo. Entonces aquí ya lo realizamos ya aparte. En este caso vemos la velocidad absoluta y relativa en el movimiento plano. Entonces vamos a analizar ya aquí este desglose de este ejercicio. Entonces lo analizamos, donde se desarrolla que la velocidad en el punto D es el vector B más el vector de posición relativo de
respecto a B. Entonces descompusimos el vector de posición relativo y en este caso lo separamos en I y en este caso sería en I y sería en J y nos da una velocidad angular de D a B de 0. En esta interpretación tenemos que entre el punto B al punto D, entonces se genera los dos tienen un movimiento hacia la izquierda, entonces tenemos que hay un movimiento de traslación y no hay movimiento de rotación, por eso nos da que la velocidad angular es igual a 0. Entonces tenemos que, por si se preguntan qué es la velocidad V, tenemos que la velocidad angular es con su vector por el producto cruz de velocidad del vector de posición relativo, nos da 16 vector K por 3 con J. En este caso tenemos que la velocidad en B tenemos que menos 48 en I. Esto sería todo para la velocidad angular. Entonces tenemos aquí planteado que la aceleración en D es igual a menos 768 más, realizamos la operación, 10 coseno de 17.41 nos da 9.54. En este caso tenemos K por I, nos da igual a J. Tenemos lo que es la velocidad angular, menos, en este caso, 10 coseno de 17.41 en J nos da igual a 3. En este caso, K por J nos da I. Y tenemos que la velocidad angular. En este caso, hacemos la separación entre los puntos J y en este caso tenemos que 0 es igual a menos 768 más 9.54 de la velocidad angular. Entonces aquí tenemos los dos puntos en J y ya lo despejamos. Tenemos que la velocidad angular es igual a 80.50 radianes sobre segundo. En este caso ya tenemos que vectorialmente va hacia esta dirección, entonces quedaría de una manera positiva y la separación entre los puntos I nos queda que la aceleración en el punto D es igual a menos 3 por la velocidad angular. En este caso la aceleración en el punto D es menos 3, ya tenemos la velocidad angular, entonces lo multiplicamos por 80.50. Entonces en este caso tenemos que la aceleración en D tenemos que es igual a 242 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora como es en este caso I va hacia el lado izquierdo, entonces quedaría como negativo. Entonces vamos a realizar lo que es la aceleración en el punto J. Entonces ya tenemos aquí que es la aceleración en el punto B, que ya lo tenemos acá arriba, que es menos 768 en J y más la velocidad angular. Entonces tenemos que más el vector de posición relativo y la misma operación de arriba. Entonces tenemos que es lo mismo de arriba. De esta manera se hace mención que en el vector de las coordenadas, si empezamos a sustituir, sustituimos en G, menos 768 en J negativo, más la velocidad angular que es 80.50, más en este caso el vector de posición en vez de ser 10 sería 5, sería la mitad, 5 coseno de 17.41 más 5 seno de 17.41 en J. Tenemos la aceleración en G que es igual a menos 768, entonces tenemos que la velocidad angular sigue en 0. Nosotros sabemos que cuando está girando alrededor de un punto fijo, todos los elementos de aquí en adelante tienen la misma velocidad angular, entonces tiene esta parte 0, esta parte también. Entonces desarrollamos el punto vectorial, sería menos 168 más 5 coseno de 17, en este caso sería menos 768 en J más una aceleración de G a B es igual a 80.50 en K, y entonces tenemos que 5 coseno de 17.41 nos da
igual a 4.76 en I y 5 seno de 17.41 nos da que es 1.5 en J. Entonces hacemos el producto vectorial, el producto cruz. Entonces tenemos menos 168, multiplicamos 80.50 por 4.76, nos da 384 por I, K por I nos da J, más 80.50 por 1.5 nos da 120.71 en I. Entonces tenemos que la aceleración en G es igual a menos 168, aquí corregimos el signo, pues queda negativo. Y entonces en este caso tenemos que la aceleración en G, tenemos los componentes solo para sumarlas, la aceleración en G, tenemos las componentes en J, que es menos 120.7, solo lo pasamos aquí, menos 384 en J, que es el resultado de 768 menos 384, menos más nos da menos 384. En este caso, para calcular la magnitud, hacemos la suma, la resta de menos 120.7 menos 384 y nos da 402.7. Entonces, en este caso, nos quedaría un vector más o menos así, puesto que en I, aquí tenemos en I y aquí tenemos la J negativa. El ángulo se forma en esta parte. Para sacar el ángulo nos pide como vector como la magnitud y la dirección. Hacemos tangente inversa de la velocidad angular de este ángulo, serían los 384 sobre 120.7, nos da que el ángulo es un aproximado de 72.5.